Mayo de 1941. El estrecho de Dinamarca se extendía en un vasto manto de aguas frías, cubierto por nubes grises que presagiaban tormenta. El viento cortaba el aire, aullando entre las olas que golpeaban con violencia las proas de los colosos de acero. En la lejanía, el rugido de los motores de las naves de guerra se mezclaba con el crujir del metal, componiendo una sinfonía ominosa que resonaba en el corazón de los marinos. Era el preludio de un enfrentamiento que cambiaría el curso de la guerra naval. En medio de ese escenario inhóspito, el acorazado británico HMS Ood navegaba con determinación. Este gigante de los mares, orgullo de la Royal Navy, portaba un armamento impresionante, con cañones de 15 pulgadas que habían sido diseñados para imponer autoridad en cualquier combate. Sin embargo, su blindaje no era tan robusto como el de otros acorazados más modernos, lo que lo hacía vulnerable a ciertos tipos de ataques. Frente a él, el Bismarck, el titán germano, cortaba las aguas con una elegancia imponente y una letalidad que había sido cuidadosamente afinada por sus ingenieros. El contexto estratégico era tenso. Con el Atlántico como escenario, los británicos buscaban detener al Bismarck antes de que pudiera alterar el vital tráfico marítimo aliado. Según los diarios de unidad, la moral de la tripulación del Ood variaba entre el entusiasmo y la cautela. Muchos eran jóvenes inexpertos, pero algunos veteranos sentían el peso de la historia sobre sus hombros. Relatos de veteranos señalaban que había un aire de inevitabilidad, como si el destino mismo hubiera dispuesto aquel encuentro. En las horas previas al combate, informes posteriores a la acción indicaron que las órdenes eran claras pero la tensión era palpable. Se decía que el Bismarck había sido diseñado para ser el terror de los mares, y enfrentarlo no era tarea sencilla. Mientras el Ood avanzaba hacia su destino, algunos sostenían que se trataba de un acto de valentía, otros, de una misión suicida. La historia de ese fatídico encuentro en el estrecho de Dinamarca nos invita a reflexionar sobre la audacia y el sacrificio de aquellos que vivieron y murieron en nombre de sus naciones. Si deseas conocer más sobre estos eventos que marcaron una era, te invitamos a suscribirte y seguir explorando las sombras de la Segunda Guerra Mundial. En la madrugada del 24 de mayo de 1941, las aguas del estrecho de Dinamarca temblaron bajo el avance de dos de las naves más poderosas de su tiempo. El HMS Ood, acompañado por el acorazado Prince of Wales, se aproximaba con cautela hacia el Bismarck y su escolta, el crucero pesado Prince Eugen. El viento helado y salado cortaba los rostros de los marinos mientras se preparaban para el inminente enfrentamiento. La niebla matutina se levantaba lentamente, revelando las siluetas de las embarcaciones que se acercaban entre sí con un propósito mortal. Los archivos fílmicos de la época mostraban la estampa imponente del Ood, sus cañones de 15 pulgadas listos para abrir fuego. Sin embargo, el destino guardaba un giro cruel para el orgullo británico. Mientras las naves se aproximaban, el Ood intentó maniobrar para presentar su costado y maximizar el impacto de sus salvas. Según diarios de unidad, la moral entre la tripulación del Ood oscilaba entre el nerviosismo y una calma tensa, propia de quienes saben que la historia se escribe en esos momentos. Los primeros disparos resonaron como truenos en la distancia. El Ood abrió fuego primero, pero sus proyectiles cayeron cortos. Un error de cálculo, quizás, o simplemente mala fortuna. Los marinos sintieron como el suelo vibraba bajo sus pies, mezclándose con el retumbar de los cañones y el eco de las explosiones. Era plausible que la experiencia de combate y la capacidad técnica del Bismarck le dieran una ventaja inicial. Los informes posteriores a la acción revelaron que el Bismarck, con sus baterías principales de 15 pulgadas, respondió con una precisión letal. Un proyectil del Bismarck impactó cerca del Ood, levantando una columna de agua y humo. En ese momento, el clima se tornó más traicionero, con nubes que oscurecían el cielo y el viento arreciando, incrementando la dificultad para maniobrar y apuntar adecuadamente. La tripulación del Ood, consciente de su vulnerabilidad, se aferraba a sus puestos, sabiendo que cada segundo contaba. Relatos de veteranos describían el olor acre de la pólvora y el metal caliente, una constante en sus memorias de aquel día. El desenlace fue brutal y rápido. Un impacto directo en el almacén de municiones del Ood selló su destino. En cuestión de minutos,
Una explosión catastrófica partió al acorazado en dos, enviándolo al fondo del mar junto con la mayoría de su tripulación. La devastación fue tal que pocos sobrevivieron para contar la historia. Este evento trágico marcó un punto de inflexión en la guerra naval, recordando la fragilidad de incluso los más fuertes entre los mares. Reflexionar sobre el sacrificio y la valentía de estos marinos es esencial para entender las lecciones de la historia. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a dejar un comentario y compartir tus pensamientos sobre este emblemático episodio de la Segunda Guerra Mundial. En las primeras luces del alba, el estrecho de Dinamarca se convertía en un campo de batalla. Las olas, encrespadas por el viento gélido, continuaban su danza incansable bajo un cielo cada vez más oscuro. Los cañones del HMS Ood resonaban con fuerza, pero el impacto de sus proyectiles rara vez encontraba su blanco. La moral de la tripulación británica, según los diarios de unidad, fluctuaba con cada disparo, entre la esperanza y la sobria realidad de la guerra. Mientras tanto, en el puente del Bismarck, los oficiales alemanes observaban con atención cada maniobra del enemigo. Los relatos de veteranos describían un ambiente de calma tensa, una confianza férrea en la superioridad técnica de su nave. Los sensores de artillería, una innovación tecnológica de la época, proporcionaban datos precisos para ajustar el fuego, aumentando la letalidad de cada disparo. El Bismarck, con su blindaje reforzado y sus baterías de 15 pulgadas, respondía con una disciplina casi mecánica. Los informes posteriores a la acción detallaban cómo cada impacto del Bismarck parecía desmoralizar más a la tripulación del Ood. Era plausible que la combinación de precisión y poder destructivo del acorazado alemán marcara la diferencia en esos momentos críticos. Un nuevo proyectil del Bismarck impactó sobre el Ood, esta vez con consecuencias devastadoras. Una explosión secundaria, provocada por un proyectil que penetró el blindaje, desencadenó una reacción en cadena en el almacén de municiones del Ood. El olor a pólvora quemada y metal destrozado se extendió rápidamente, mientras el estruendo ensordecedor del estallido final resonaba en las aguas del estrecho. Los archivos fílmicos capturaron el instante en que el Ood, partido en dos, comenzaba su descenso al abismo. La magnitud de la tragedia se reflejaba en los rostros de los marinos del Prince of Wales, que observaban impotentes el hundimiento del orgullo de la Royal Navy. La mayoría de la tripulación del Ood desapareció en las aguas frías, dejando un legado de valentía y sacrificio. Este evento, registrado en la memoria histórica como un símbolo de la brutalidad y fragilidad de la guerra, nos recuerda la importancia de aprender de nuestro pasado. Si este relato sobre el destino del HMS Ood te ha impactado, te invitamos a expresar tus pensamientos y dejar un comentario sobre esta página de la historia que continúa resonando en nuestro presente. La escena del hundimiento del HMS Ood en el estrecho de Dinamarca continuaba siendo un capítulo sombrío en los anales de la guerra naval. Mientras el humo se disipaba y las aguas volvían a su inquietante calma, el Prince of Wales, testigo de la tragedia, se vio obligado a continuar el enfrentamiento, consciente de que la amenaza del Bismarck seguía presente. El viento ululante cargaba con los ecos de la batalla, mientras las nubes grises se cernían sobre el mar, ocultando las cicatrices del combate. Los relatos de veteranos del Prince of Wales describían una mezcla de determinación y desesperanza. A pesar de la pérdida del Ood, sabían que debían mantener la presión sobre el Bismarck para proteger las vitales rutas marítimas británicas. Los cañones del Prince of Wales, aunque menos numerosos, intentaban mantener a raya al titán germano. Sin embargo, problemas técnicos con su sistema de artillería complicaron la tarea. Algunos sostenían que la falta de experiencia y las dificultades mecánicas jugaron un papel crucial en el desenlace. El Bismarck, por su parte, continuaba su avance implacable. Los informes posteriores a la acción señalaban que su tripulación, envalentonada por el éxito, mantenía la concentración. Los sensores de artillería y la robustez de su blindaje les proporcionaban una ventaja significativa. El viento, cargado de sal y pólvora, azotaba los rostros de los marinos, pero no lograba distraerlos de su objetivo. Mientras el combate proseguía, el clima empeoraba. La visibilidad disminuía y el oleaje se tornaba cada vez más traicionero. La moral de los británicos, ya golpeada por la pérdida del Ood,
se veía cada vez más comprometida. Era plausible que la fatiga y la incertidumbre afectaran su desempeño, una conjetura respaldada por diarios de unidad que mencionaban el agotamiento físico y emocional de los marinos. Finalmente, el Prince of Wales se vio obligado a retirarse. Sus daños acumulados y la amenaza inminente del Bismarck hacían insostenible continuar el enfrentamiento directo. El estruendo de los cañones menguó hasta cesar, dejando un silencio inquietante que resonaba en el corazón de quienes habían sobrevivido. El estrecho de Dinamarca, testigo del trágico hundimiento del Ood, se convirtió en un símbolo de la brutalidad y la imprevisibilidad de la guerra en alta mar. Este evento, capturado en archivos fílmicos y relatos, nos recuerda la fragilidad de la vida y la valentía de aquellos que lucharon en condiciones extremas. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a dejar un comentario y compartir tus pensamientos sobre cómo estos eventos históricos siguen resonando en nuestro presente. El amanecer del 24 de mayo de 1941 quedó grabado como un instante de tensión y tragedia en el estrecho de Dinamarca. El Prince of Wales, aún tambaleante tras el devastador hundimiento del HMS Ood, continuaba su enfrentamiento con el Bismarck. Las aguas, agitadas por el reciente combate, reflejaban un cielo cubierto de nubes, mientras los ecos de los disparos resonaban en la distancia. La atmósfera estaba impregnada de un olor metálico, mezcla de pólvora y sal marina, un recordatorio del caos desatado. Los diarios de unidad del Prince of Wales relataban cómo los marinos, aunque desmoralizados por la pérdida de su nave hermana, se aferraban a sus puestos con una mezcla de valentía y desesperación. La situación era crítica. Los problemas técnicos que afectaban su sistema de artillería lastraban su capacidad para devolver el fuego con eficacia. Algunos sostenían que la falta de experiencia de la tripulación y las fallas mecánicas eran factores decisivos en su incapacidad para contrarrestar al Bismarck. A bordo del acorazado alemán, el ambiente era de optimismo contenido. Relatos de veteranos describían una calma tensa, mientras sus oficiales analizaban cada movimiento del Prince of Wales. Los sensores de artillería del Bismarck, una innovación que ofrecía una precisión sin precedentes, eran fundamentales para mantener su ventaja. Su blindaje, reforzado y diseñado para resistir impactos significativos, ofrecía una seguridad que los británicos no podían igualar. Con el viento arremolinándose y el oleaje aumentando en ferocidad, la visibilidad se reducía, complicando aún más las maniobras de ambos bandos. Este clima impredecible, propio del Atlántico Norte, añadía un nivel de dificultad que solo aquellos acostumbrados a sus caprichos podían entender. Los informes posteriores a la acción señalaban que, en tales condiciones, el Bismarck parecía adaptarse mejor, una ventaja que explotó con precisión devastadora. Finalmente, tras un intercambio de disparos que dejó al Prince of Wales gravemente dañado, la decisión de retirarse se hizo inevitable. La moral de la tripulación, ya golpeada por la pérdida del Ood y las dificultades enfrentadas, había llegado a un punto crítico. Era plausible que el temor a un destino similar al de sus compatriotas impulsara esta retirada estratégica, una conjetura respaldada por los relatos de quienes sobrevivieron. El eco de la batalla se desvaneció lentamente en el vasto y frío océano. El estrecho de Dinamarca, escenario de una de las derrotas más dolorosas para la Royal Navy, se convirtió en un recordatorio perenne de la fragilidad humana frente a las máquinas de guerra. Los archivos fílmicos y los testimonios de los pocos que vivieron para contarlo capturaron la magnitud de este enfrentamiento, una lección sombría que sigue resonando a través de las décadas. Reflexionar sobre estos eventos históricos y su impacto en el curso de la guerra nos invita a considerar la valentía y el sacrificio de quienes participaron. Si esta narración te ha tocado, te animamos a dejar un comentario y compartir tus pensamientos sobre la relevancia de estos episodios en nuestro mundo actual. El estrecho de Dinamarca, escenario de aquel enfrentamiento titánico, se había transformado en un testigo silencioso del precio de la guerra. Las aguas, que al amanecer habían reflejado un cielo cubierto de nubes grises, ahora parecían más oscuras, como si hubieran absorbido el dolor y la tragedia de los eventos transcurridos. El viento, antes un mensajero frío y cortante, ahora portaba un aire de melancolía, resonando con el eco de los cañones y el clamor de las almas perdidas. La luz del día, que inicialmente había luchado por atravesar las nubes,
se desvanecía lentamente, dejando tras de sí sombras alargadas que se mezclaban con la bruma. En este entorno, la memoria de aquellos que cayeron en combate permanecía viva, una presencia etérea que se negaba a desaparecer. Los archivos fílmicos y los relatos de supervivientes se convirtieron en las voces de aquellos que no pudieron regresar, recordándonos la brutalidad inherente de la guerra naval. La historia del HMS Ood y su trágico desenlace en el estrecho de Dinamarca nos dejó lecciones sobre la audacia y la vulnerabilidad humanas. A través de diarios de unidad y relatos de veteranos, entendimos el costo emocional y físico que la guerra impuso sobre quienes se vieron atrapados en su vorágine. La incertidumbre sobre las decisiones tomadas, los errores cometidos y las innovaciones técnicas que dieron ventaja a unos sobre otros, permanecieron como interrogantes sin respuesta definitiva. Era plausible que el destino del Ood y de su tripulación fuera un reflejo de las complejidades y los dilemas morales que enfrentaron tanto los líderes como los marinos durante la Segunda Guerra Mundial. La ética de la guerra, el valor del sacrificio y la responsabilidad de recordar a aquellos que dieron sus vidas en el cumplimiento del deber, son temas que continúan resonando en nuestra conciencia colectiva. Este episodio, una página oscura y dolorosa en los anales de la historia naval, nos recuerda que la memoria es un acto de justicia hacia quienes vivieron y murieron en condiciones extremas. En el ocaso de este relato, el estrecho de Dinamarca no solo fue un escenario de batalla, sino también un símbolo perenne de la fragilidad humana frente a las fuerzas que nosotros mismos desatamos. La lección que nos deja es clara. Recordar es un acto de humanidad que nos obliga a reflexionar sobre nuestro pasado para no repetir los mismos errores. Si esta narración sobre el destino del HMS Ood y el enfrentamiento en el estrecho de Dinamarca te ha conmovido, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte para futuras exploraciones de eventos históricos que continúan influyendo en nuestro presente. La historia es un legado que todos debemos proteger y entender, y tu participación es esencial.